Llegó la felicidad a mi vida, llegó la felicidad. Iremos los dos por el mismo camino. Mi anhelo es vivir junto a ti, junto a ti. Sabrás que serás feliz, te lo juro, pues yo solo para ti viviré. Jamás yo me iré de tu lado y tú no te irás de mi lado. Porque al fin nos llegó la felicidad. Llegó la felicidad a mi vida, llegó la felicidad. Iremos los dos por el mismo camino. Mi anhelo es vivir junto a ti, junto a ti. Sabrás que serás feliz, te lo juro, pues yo solo. El movimiento estudiantil de 1968 inició el 22 de julio y llegó a su culminación el 2 de octubre del mismo año. 3 episodios de ese conflicto revelan una trama oculta. La semana del 22 al 30 de julio, que detona los disturbios de la Ciudadela. Las agresiones iniciadas a partir del 28 de agosto en el Zócalo. Y finalmente, el ataque de tiradores emboscados el 2 de octubre en Tlatelolco. 3 pasajes de una revuelta en los que la policía, grupos de provocadores y la Dirección Federal de Seguridad actuaron conjuntamente en un plan que involucró a políticos prominentes, altos mandos del ejército y militares que actuaban desde la clandestinidad. Una red de personajes anticomunistas ligados a instituciones militares y de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos. Hacia 1968, Washington había impuesto 9 dictaduras militares en América Latina, un proceso que inició con el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, basado en actos terroristas a cargo de la CIA, que alentaba y financiaba a militares y a grupos políticos locales con un objetivo: garantizar los intereses de las empresas norteamericanas y combatir la llamada amenaza comunista. En 1973, Uruguay y Chile serán sometidos a dictaduras militares. Así, un grupo de generales apoyados por los Estados Unidos gobernaban en la mayor parte de la región. Como sabemos, la CIA se estableció en el 47 por Truman, bajo el principio de que se iba a crear un instrumento de Estado que iba a utilizar todos los instrumentos disponibles, incluso aquellos que irían a violar flagrantemente compromisos contraídos con por los Estados Unidos a nivel de derecho internacional, que iría a violar operaciones que irían a violar el derecho comercial, el derecho penal internacional y el derecho penal de las localidades donde actuaba. Y esto se hizo bajo el principio de negación plausible. Entonces hay que entender
que lo que estamos enfrentando es un magno ejército que realiza operaciones de terrorismo de Estado al mando del Ejecutivo de los Estados Unidos. Entonces, es en ese contexto en el que hay que ir viendo cómo ya en el 68 y en los principios de la década de los 70 se van articulando desde este ejército privado al mando del Commander in Chief, que es el presidente de los Estados Unidos, o de la presidencia imperial, para hacer un término más correcto, se fueron desestabilizando los regímenes que tuvieran algún asomo de nacionalismo económico o algún asomo de querer defender la soberanía nacional de cara, sobre todo, a los grandes intereses de las grandes corporaciones. Corre el año 1967, tiempos de Guerra Fría y de simpatía por la Revolución Cubana. México vive un período de relativa estabilidad y de preparativos olímpicos. El PRI es muy fuerte y el Partido Comunista muy débil y golpeado. El presidente manda y tiene un aliado poderoso. No obstante, más allá de la cordialidad aparente, la inteligencia norteamericana trabajaba. En junio de 1967, la revista US News and World Report alertaba sobre la posibilidad de una nueva revolución en México. La publicación presentaba a la débil izquierda mexicana como la amenaza comunista. Predecía disturbios y un escenario extremo. La eventual intervención de tropas norteamericanas en territorio nacional para salvar a México del comunismo. El 19 de mayo de 1968, una noticia pasaba casi inadvertida. El señor Edgar Hoover acusaba al Partido Comunista de México de hacer planes para almacenar armas y municiones en preparación de una revolución en México y, sin pruebas, involucraba a Cuba, a la Unión Soviética y a China comunista. Edgar Hoover era director de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, el FBI. Sus declaraciones se adelantaban 2 meses al inicio del conflicto estudiantil que sacudiría a México y predecían la identidad de un enemigo ficticio, los agitadores comunistas. Se ha dicho que el Partido Comunista era muy activo, sí es cierto, pero quizás seríamos 1.500, 2.000 militantes en todo el país. Entonces, hablar de que nos podíamos levantar en armas, que podíamos hacer una revolución, incluso una revuelta, pues era una locura verdadera. Eran luchas totalmente por algo que se llamaba y que se potenció después en la época de Echeverría por la apertura democrática. 64 días después de las declaraciones de Hoover, en este barrio conocido como La Ciudadela, un choque entre bachilleres marcará el inicio del conflicto estudiantil, los días 22 y 23 de julio de 1968. Un incidente inexplicable sin la intervención de manos ajenas a los estudiantes. Existen evidencias de que lo sucedido en La Ciudadela, así como los disturbios de los días siguientes, respondieron a un plan elaborado desde el gobierno del Distrito Federal. La participación en la revuelta del conocido provocador y líder porro, el Fish, es reveladora. Sergio Mario Romero, alias el Fish, es un sujeto que es clave para entender lo que estaba sucediendo, porque él va a ser la cabeza de un grupo de provocadores que está pagado desde el Departamento del Distrito Federal por Alfonso Corona del Rosal. Eso explica también por qué en los archivos del Distrito Federal no se encuentra nada de información,
porque deliberadamente taparon todo este montaje gubernamental. Pero sí hay otros documentos de Federal de Seguridad y de Investigaciones Políticas y Sociales, las agencias de información civil, donde queda muy claro que desde el Departamento del Distrito Federal se instrumentó toda una provocación. Eran estos que iban y pintaban en 1968 y que, bueno, hoy día sería también inadmisible en las puertas de Palacio, Díaz Ordaz, chinga tu madre. El 26 de julio nosotros marchamos, al decir nosotros, digo los del Partido Comunista de la CENET, vamos del Salto del Agua a la Alameda. Sabíamos que venía otra marcha de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos que nosotros señalábamos que eran los porros o las organizaciones oficiales. Entonces nosotros marchamos sin mayor problema, lo cual se nos hizo muy raro, del Salto del Agua al hemiciclo de Juárez. Cuando estamos ahí, de repente vemos que llegan un grupo de politécnicos. Nos llama la atención, pero les decimos, súmense al acto. Y entonces nosotros estábamos hablando sobre Vietnam, sobre Cuba, obviamente, defendiendo a Cuba, y sobre las libertades democráticas. Y recuerdo muy bien que alguien dice, al Zócalo, al Zócalo, al Zócalo. Y un amigo mío de la Juventud Comunista, Enrique del Val, quizás muy visionario, se sube a un poste y dice, no caigamos en la provocación, no caigamos en la provocación. Y yo caí en la provocación, yo dije, vamos al Zócalo. Y es muy curioso porque estaban ya los granaderos pasando, entonces, ahora se llama Eje Central, pero pasando San Juan de Letrán, ahí estaban ya postados los granaderos. Cosa extraña, si nos dejan circular, nos dejan hacer nuestro mitin en la Alameda, no hay ningún problema. Y en cuanto nosotros vamos rumbo al Zócalo, empiezan los garrotazos y los palos. Y es cierto, me consta, que de repente de los botes de basura algunos empiezan a sacar piedras y a romper cristales. Creo yo, aquí sí que no es algo azaroso, que seguramente fue algo que estaba muy bien orquestado. El conflicto escala, mientras actores anónimos contribuyen a la crispación. Al menos 3 llamadas telefónicas con falsos avisos de bomba son denunciadas por el Colegio Americano y por la Embajada de los Estados Unidos. El transporte público interrumpe parcialmente el servicio. El terrorismo acompaña el inicio del conflicto. La noche del 26 de julio de 1968, la Dirección Federal de Seguridad allana las oficinas del Partido Comunista Mexicano. Mientras dirigentes y militantes del Partido Comunista son detenidos, el aparato propagandístico gubernamental trabaja. Hubo varios amigos míos que no fueron a la marcha porque en la juventud teníamos esa idea, que no fueran todos los dirigentes, para que si éramos poquitos y van todos, pues nos agarran a todos y aquello se queda descabezado. Entonces hubo un grupo, no sé por qué razones, porque yo no era de la dirigencia, que se quedó en el Café Las Américas. Antes había en la Avenida Insurgentes un cine Las Américas, afuera había un café, ahora creo que es un Vips, y entonces Félix Godet, Andreu, Arturo Sam Escalante, Rubén Valdespino, no sé qué, se quedan ahí
Pues casi al inicio de la marcha, según después nos comentan estos compañeros, llegan y los detienen y allanan poquito después del primer enfrentamiento las oficinas del Partido Comunista que estaban en Mérida 186. En primer lugar, habría que enmarcarlo dentro de la Guerra Fría. Eso es la primera cuestión. Los norteamericanos crean este enorme monstruo, ¿no es cierto?, que es el comunismo. Y sobre eso, si nosotros vamos a estudiar la política norteamericana del siglo XX, es decir, está construida sobre ese monstruo. Es decir, como si de veras nosotros fuéramos, y ojalá lo hubiéramos sido, yo lo hubiera gustado mucho, ahora ya no le entraría, pero en esos años de joven yo le hubiera gustado mucho que fuéramos tan subversivos, tan provocadores, tan beligerantes, tan... No, éramos, claro, muy respondones, pero queríamos otro tipo de país sin tomar las armas. Dicen que Walt Disney construye esta maravillosa fantasía para grandes y chicos, o para chicos y grandes. El mayor fabricante de fantasías en el mundo se llama la CIA. No hay nadie, ni Hollywood lo puede superar. La noche del 30 de julio, Luis Echeverría, secretario de Gobernación, y Alfonso Corona del Rosal, jefe del Departamento del Distrito Federal, solicitan la intervención del ejército para sofocar un conflicto creado y escalado por agentes gubernamentales. En el control operativo de las Fuerzas Armadas, el general brigadier Mario Ballesteros Prieto, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa. En su primera declaración a la prensa, el general Ballesteros reportaba la captura de 35 estudiantes y un ruso. Del supuesto agente soviético no se supo nada más, tampoco del arsenal mencionado por el FBI. Sin embargo, este provocador que disparó contra la policía no fue consignado, y las profecías de Mr. Hoover, a pesar de todo, se cumplían. Primero de agosto de 1968. El rector Javier Barros Sierra encabeza una marcha en repudio a la violencia policíaca. La universidad y el Politécnico cierran sus puertas. Los estudiantes y los maestros se organizan. El Consejo Nacional de Huelga toma la iniciativa y elabora un pliego petitorio de 6 puntos. El poder de convocatoria del movimiento va en aumento. El 27 de agosto de 1968, una manifestación reúne a cientos de miles. Al llegar la marcha al Zócalo, autoridades religiosas permiten a los manifestantes tocar las campanas de catedral, y un grupo no identificado iza una bandera rojinegra en el asta de la plaza. Según un reporte de la Dirección de Investigaciones Sociales y Políticas, alrededor de las 22 horas, dirigentes estudiantiles suben la bandera mexicana en el asta monumental.
Tras un choque entre soldados y manifestantes, la plaza queda bajo control militar. Al día siguiente, una nueva provocación. Un lienzo rojinegro amanece en el asta bandera del Zócalo. Hacia mediodía, elementos gubernamentales organizan un acto de desagravio a la bandera nacional. La ceremonia deriva en un nuevo choque. Durante el enfrentamiento, francotiradores disparan desde edificios gubernamentales. Ese día, el embajador de los Estados Unidos, Fulton Freeman, informaba al Departamento de Estado. El presidente Díaz Ordaz decidió poner fin a los desórdenes estudiantiles. Según Freeman, el presidente estaba profundamente ofendido por lo sucedido en la catedral y por el estandarte rojinegro. El embajador reportaba que el conocido comunista Heberto Castillo sería arrestado en las próximas horas. Esa noche, el profesor Castillo escapa a un intento de detención y, herido, se refugia en el centro médico de la ciudad universitaria. El telegrama de Freeman pone en evidencia la coordinación entre la misión norteamericana y el gobierno mexicano, en un plan cuya segunda fase inicia el 28 de agosto en el Zócalo. Un episodio que permite descubrir al principal agente encubierto de cuantos actuaron en 1968, el coronel Manuel Díaz Escobar. Justamente los provocadores que infiltraron el movimiento estudiantil podría decir, desde al día siguiente de iniciado, es decir, no al día siguiente, pero sí el 27, es decir, a 5 días, Manuel Díaz Escobar ya está entre ellos, es decir, es gente del gobierno del Departamento del Distrito Federal. En 1961, cuando Corona del Rosal era presidente del Partido Revolucionario Institucional, Díaz Escobar, según informaron las autoridades militares cuando yo estaba en la FEMOSP, en ese periodo de 61 estaba comisionado a una campaña contra el paludismo. Puede ser que estuviera ahí, pero lo cierto es que también estaba en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, en el PRI, con